hermanos. Hoy vamos a compartir una palabra, no sé si se está viendo. Bueno, ¿puedes darle por favor la siguiente solo para ver que se ve? Perfecto, devuélvete por favor, muchas gracias. Hoy el título del mensaje de hoy es Actitud y forma ante la prueba. ¿Ok? Yo creo que todos acá probablemente hemos pasado por tiempos de prueba, y si no estamos pasando por un tiempo de prueba actual, es muy probable que en el tiempo que vivamos encontremos que estamos en medio de un escenario como ese. Y las pruebas son ciertamente algo normal en la vida de todo hombre y toda mujer que nace en esta tierra, pero hay diferencias importantes entre cómo podemos y debemos enfrentar nosotros la prueba, hablando de los hijos de Dios, conforme a las personas que todavía no han tenido la bendición de conocerlo. Y hoy vamos a hablar, y específicamente vamos a desglosar a través de la palabra del Señor y algunos puntos de guía, 4 puntos específicos, son pocos, pero que son muy claros en cómo debería de ser nuestra actitud, dónde debería estar puesto nuestro corazón, hacia dónde tenemos que volver a ver. Por supuesto que para ejemplificar esto vamos a usar la palabra y lo vamos a ver en un texto que es hermoso. Es un texto que estoy segura que casi todos ustedes han escuchado al menos una vez en su vida, pero que solemos como tal vez concentrarnos, por obvias razones, es importantísimo, en la parte más grande de la historia. Pero hoy nos vamos a quedar en la parte chiquitita, en el puro comienzo. Y es una bendición para mí poder haber visto a través de este mensaje cómo hasta lo más pequeño suma cuando el Señor está en medio de una situación. ¿Okay? Entonces, la actitud y la forma ante la prueba. Entonces vamos a comenzar con la siguiente frase, para que recordemos y ya luego entrar en materia. Dice así: la actitud y la forma con la que entramos y enfrentamos la prueba, se me fue una A más, disculpen, determina el proceso de la misma y el resultado. ¿Ok? No es lo mismo empezar cualquier proyecto parado en el punto A que parado en el punto Z. Hay una distancia enorme entre una cosa y otra. Y algo de lo que nosotros debemos estar muy conscientes como hijos de Dios es que hay una forma correcta que el Señor quiere que tengamos a la hora de enfrentar las pruebas. Con esto no quiero que usted diga: ay no, yo tengo, porque pasa, un año de estar en esta prueba y ya no es el comienzo. En el Señor los comienzos son todos los días y en todo momento, así que no hay problema, el comienzo ya es ahora y es nada más un nuevo momento en medio del proceso que usted está viviendo, así que por eso usted no se preocupe. Pero hay una forma en la cual nosotros arrancamos ese proceso de entrar a la prueba y de vivirla. Y la manera en la que nosotros estamos alineados con ese plan de Dios, con esa guía de Dios, con ese manual de Dios, va a cambiar la forma en la que la vivimos, cómo nos transforma a nosotros, lo que nos quita, lo que nos arranca, que no es bendición de Dios, y nos va a traer lo que Dios sí quiere a lo largo de este proceso, porque las pruebas pues son procesos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar poniendo en contexto. Creo que se ve un poquito corrido, disculpen, creo que es una cuestión de la proyección. Pero vamos y ahí el paso 1, les mencionaba antes que hoy vamos a hablar básicamente de 4 pasos. Primero voy a explicar los pasos y después lo vamos a ver reflejado en la palabra para que sea un poco más fácil de no estar yendo y viniendo. ¿Ok? Entonces, el paso 1 es identificar el escenario. Muchas veces usted está en medio de una prueba y usted no sabe que está en la prueba. Muchas veces usted está en una prueba y usted no quiere hacerse el que sabe que está en la prueba. Muchas veces usted está en la prueba, le está doliendo, pero usted no quiere volver a ver la prueba. Muchas veces usted está en la prueba, tiene lo que necesita para entrar a ella y no quiere agarrar, porque no quiere aceptar que está en medio de un proceso. Y eso es súper normal, porque los seres humanos normalmente no estamos en el deseo de vivir cosas que no son duras. Entonces, no se extrañe, esto es normal. Pero es importantísimo que cuando ya caemos en cuenta, a veces es más fácil y a veces es más difícil, pero que cuando caigamos en cuenta, tomemos en cuenta el verdadero escenario en el medio en el que nos encontramos.
Entonces, para poder explicar hoy un poquito cómo podemos saber en qué escenario estamos, vamos a ir a Juan 10:10, que nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese escenario es una constante en la vida de todos nosotros. Pero si usted cuando está en medio de la prueba hace un rewind y se para en esta palabra, usted dice su toque. Aquí algo está pasando, el diablo viene a hacer lo que él hace, pero el Señor siempre va a hacer lo que él hace. Y entonces te pone en una perspectiva diferente para poder ver lo que te está pasando por el frente. Entonces dice ahí, paso 1, identificando el escenario. Debemos empezar por colocar nuestro escenario en el lugar que corresponde, ya que, ¿qué dice ahí? Ojo esto, y esto es en lo más mínimo y en lo más grande de su vida y es fácil de entender. La manera en que percibimos lo que nos pasa afecta directamente nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro accionar. Le voy a dar algo demasiado sencillo. Si usted cuando estaba chiquitito, un día, no sé, tuvo una mala experiencia y se comió algo que le cayó mal, ya cuando usted se tope eso, estoy hablando de cosas súper básicas, más adelante en su vida, a usted eso no le va a gustar. Porque eso le afectó a usted de tal manera que ya usted, para usted, eso que a usted le afectó es malo. Le cae mal, le afecta, le hace sentir repulsión, le puede hasta enfermar. Entonces, si usted tuvo alguna situación en su vida de otra índole y vuelve usted, por la razón que el Señor tenga, a estar en ese escenario, si usted no está claro de que esto es una guerra y que el diablo está haciendo lo suyo, pero que el Señor va a hacer lo suyo también, usted no va a estar en la entereza de poder enfrentar el proceso como tiene que ser. El paso 1 es reconocer lo que ya el Señor nos ha enseñado, que el diablo está haciendo lo que él viene a hacer y nos lo advierte el Señor, pero que él no va a dejar de ser quien él es. Cuando usted ve a través de este versículo su prueba, eso se mueve, porque ya no es solamente porque siempre a mí, ya no es no puedo entender por qué me pasan tanto las cosas, por qué no puedo salir de esto, porque es que siempre va todo lo que a uno le pasa por la mente cuando empieza a estar en un periodo de prueba. ¿Ok? Entonces, el paso 1 es entender esto. Por favor, gracias. Y el paso 2, entonces, consecuentemente con esto, es analizar el entorno. Si ya sabemos cuál es la guerra que se está jugando, ahora podemos analizar el entorno específico de donde usted y yo nos encontramos a partir de esa verdad. Dice así, cuando analizamos el entorno suceden básicamente dos cosas, pasan otras, pero aquí vamos a hablar sobre estas dos grandes. Suceden básicamente dos cosas. La cosa primera que pasa es que tenemos que recordar que el Señor, empezamos a ver las cosas y entonces, ya, tranquilos, el Señor sabe que esto está pasando. Y cuando nosotros caemos en cuenta de que el Señor sabe que esto está pasando, podemos dar otro paso al frente. ¿Ok? Porque a veces creemos que el Señor no está en medio de nuestra prueba, porque se nos olvida Juan 10:10. Pero cuando recordamos eso, podemos decir, ay, ok, tranquilo, todo el mundo en calma, si es feo, me está costando, no quiero tanto, pero el Señor está enterado. Y cuando yo recuerdo que el Señor está enterado y que las razones son de Él, y a veces yo las voy a saber y a veces no, mi única tarea es avanzar, porque Él se va a encargar del resto. Mi única tarea es avanzar, porque el Señor se va a encargar del resto. Lo segundo que pasa es que yo recuerdo que el diablo viene a robar, matar y destruir, y como ya tenía eso en mente, entonces empiezo a entender que mi lucha no es contra las personas que tal vez el diablo está utilizando para lastimarme o el escenario físico en el que yo me encuentro, sino que esto es una lucha espiritual. Y si esto es una lucha espiritual, yo tengo que prepararme para pelearla y ganarla en el nombre del Señor, que es la batalla en el ámbito espiritual. Ay, pero es que esto es demasiado físico, porque es que cuando yo llego esa persona me maltrata, me habla feo, me dice, me empuja, me está haciendo cosas, me está mandando una demanda o me está haciendo, son cosas que yo veo realmente todos los días. Eso es demasiado real, sí,
Esto es lo que estamos percibiendo en el mundo en el que nos movemos, pero no es lo que hay detrás realmente. Entonces, cuando usted se para ahorita y dice, ok, esto está pasando por esta y esta razón, mi lucha, mi fuerza, mi tiempo, mi dedicación, mi esfuerzo, tiene que estar concentrado en pelear este tema en el área espiritual. Ya vamos a ver cómo. Y vamos a lo que dice en negrita. Debo escoger, yo, usted, debo escoger ver esto con los ojos correctos y en el ámbito correcto. Esta acción es mi responsabilidad. Muchas veces, hermanos, no pasamos a la siguiente etapa de la prueba porque no adoptamos esta responsabilidad. La gente a veces quiere que Dios haga todo y que lo haga rápido. Y aleluya, que Dios sea Dios y que sí, pero no entiende que en esto que está sucediendo hay una parte que nos compete a nosotros, porque somos nosotros los que estamos en medio de la prueba y se está requiriendo de nosotros hacer algo. Entonces, es mi responsabilidad y cuando yo hago esto, todo el juego cambia. Literalmente es como cuando alguien bota un dominó y se cae todo lo demás, porque usted se empieza a alinear con los propósitos del cielo y le abre al Señor el paso para que Él entre a hacer lo que Él viene a hacer. ¿Ok? Gracias, Raquel. Ay, se ve chiquito aquí, disculpe. Hay algo que, ya lo voy a leer, pero hay algo que es difícil y esto viene de un trabajo o de un tiempo en el que el Señor me ha estado hablando sobre qué nos lleva a ser cristianos maduros, cuál debe ser nuestra ejecución al ser un cristiano que ya está en una etapa en la que debe empezar a ejercer como Él nos llama a ser. Y entonces podemos empezar a ver palabras como esta y que no se sientan tan pesadas. Dice en Santiago 1, del versículo 2 al versículo 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué difícil. Hermanos, vean, busqué como 10 versiones bíblicas para ver si acaso en alguna de las traducciones había un cambio del tener sumo gozo. En ninguna. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo hacemos eso? Aquí dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí nos está dando tres bases importantísimas de cómo debemos de ser y de cómo debemos de comportarnos nosotros cuando estemos en medio de las pruebas. Lo primero es que tenemos que estar gozosos, y si tomamos en cuenta lo que acabamos de ver, vamos a estar bien. El Señor nos va a enseñar algo y nosotros vamos a pasar. Y esto no solo es una prueba, sino que de antemano sabemos que en su tiempo será una victoria. Pero además, el Señor aquí nos habla que viene una prueba de fe y que esa fe va a producir paciencia. Ambos elementos vitales para poder vivir el proceso de la prueba. Entonces quiero decirle esto: encender la fe es el paso 3. Encender el switch de la fe como tiene que ser, no así, ni así, ni así, así. Encender el switch de la fe. La fe es el interruptor y no vamos a poder arrancar el proceso de prueba de manera exitosa si esto no está encendido. Nuestra fe a lo largo del proceso de prueba es probada. Entendamos eso. La prueba es un examen de fe en una parte importante. Enciéndala porque la va a necesitar. La fe, una buena medida de fe, dice la palabra, produce paciencia. Y yo no sé ustedes, pero yo sí he visto que la paciencia es fundamental en el proceso de prueba, porque uno siente que la pierde todo el tiempo.
Y sin ella en serio no dura una hora concentrado, porque uno desea y uno de verdad sabe que su Señor es todopoderoso y no entiende y desea y quiere que eso se ejecute ya. Señor, yo sé que tú me amas. Y empieza a tener uno todos esos pensamientos que son correctos, pero que no en este escenario aplican tal cual, ¿verdad? Entonces, sin fe no hay paciencia. Y sin ellas vivir el proceso de la prueba en el Señor es imposible. Usted no va a poder avanzar si no ha encendido la fe y entiende que está por medio de ella capacitado para vivir este tiempo en el que va a requerir de paciencia. ¿Ok? Y el paso 4, para ya posterior a esto empezar a desglosar la palabra que traemos hoy para ejemplificar esto, es Santiago, primera Santiago del 5 al 7, que dice, esta es como el kit, ¿verdad? Completo para decir, ahora sí, punto 4, tengo mi kit de emergencia, si me pierdo en el desierto, en medio de la prueba, necesito fe, necesito paciencia, necesito saber que el diablo va a hacer lo suyo, pero que el Señor está conmigo, y necesito algo más que se llama sabiduría. Dice así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ya no veo chicos, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, muchas veces no sabemos por dónde entrar. Hay pruebas de todo tipo, pero no sabemos por dónde entrar. Y empezamos a tomar los recursos propios que tenemos. Claro, muchos de ellos son recursos súper valiosos porque el Señor nos los ha provisto. Pero cuando estamos en una situación tan complicada, lastimosamente empezamos a tratar de agarrar como los pedacitos ¿verdad? O ese conocimiento que tenemos por partes, y claro que funciona, mas no es el único camino, porque esta prueba requiere de que sea el Señor con nosotros quien esté por medio de ella y que nos dé la luz de hacia dónde quiere. Pero empezamos a decir, yo puedo con esto porque yo sé hacer esto. Una vez a mí me pasó hace mucho tiempo, mi amiga me contó, mi mamá un día me dijo, yo un día vi a la vecina que a ella le pasó. Viera que al hermano de la iglesia hace mucho tiempo, una vez me contaron y empieza uno con la sabiduría, que no es que esté mal, porque estamos hablando de personas que aman al Señor, y empieza a tomar como todos los pedacitos que pueda de la sabiduría, de lo que estudió, de lo que leyó, de lo que sabe, de lo que le contaron, de lo que le dijeron, de lo que cree. Y claro que todo nos alimenta, pero la sabiduría del Señor no se compara a ninguna otra. Es necesario y estratégico, como punto 4, y ahora lo vamos a ver cómo pasa en la palabra, que si usted va a estar entrando y enfrentando un proceso de prueba, ore y le pida al Señor que le dé sabiduría. Todo lo que usted quiera hacer afuera de la sabiduría del Señor es sabiduría de hombres, y eso siempre va a ser insuficiente. Eso puede complementar, para eso el Señor le hizo a la persona que usted es, ¿ok? Pero siempre será insuficiente si el Señor no está entronado en el medio de su proceso. Pedir sabiduría al Señor antes de arrancar o en este nuevo comienzo de cómo vamos a enfrentar la prueba es vital. A mí me ha pasado que yo he vivido procesos y yo creo que voy como un soldado, y cuando me comunico con Dios, cuando me pego a Dios, cuando digo, Señor, ahora no encuentro, necesito que me des una guía, Señor, aquí estoy, háblame, sale algo que solo pudo haber venido del Señor, y solo de esa manera yo pude haber ejecutado de la mano de Él el siguiente paso. Entonces, teniendo estos 4 pasos para prepararme y accionar, vamos a ver ahora cómo esto se ve reflejado en la palabra.
Chicos, como se ve tan chiquitito, porque acá no se ve tan pequeño, les voy a pedir por favor que ahora sí abran su palabra, porque no lo van a poder leer desde aquí. Por favor, vayan a Éxodo 1, del versículo 6 al 22, y esto solo es para leer rapidito. Éxodo 1, del 6 al 22. Mientras tanto les voy a leer este pasadito, el que tenía aquí antes, que es el de Santiago, el de Isaías, que esta es como el último empujoncito que uno tiene que tener antes de entrar. Dice así, Isaías 41:13: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando usted recuerda esto, usted está listo ahora sí para abrir la puerta y empezar a enfrentar este proceso. Ya yendo a un caso de éxito, vamos a hablar de lo que sucedió en la vida de Moisés. ¿Quién conoce a Moisés? Casi todos, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar en una partecita. Como nos vamos a quedar en la primera parte chiquitita de la vida de Moisés, vamos a leer esto rápidamente, solo para poner el contexto, porque siempre es importante entender que estamos bien situados en la palabra. ¿Ok? Dice así, Éxodo 1, del 6 al 22. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo al pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo en guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos sus comisarios de tributos, que los molestasen con cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los suprimían, tanto más se multiplicaban, y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y toda labor del campo y en todo su servicio, a lo cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, y esto ya nos empieza a situar donde vamos a llegar, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, o sea varón, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció de gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y entonces el versículo 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Como no estaba pudiendo, como tenía miedo, como había una amenaza, y el pueblo de Israel en ese momento era un peligro, él trató de diferentes maneras de acabar con esto. Pero como el Señor es Dios, y Él bendice y prospera y restaura y levanta y conquista y hace lo que Él quiere, el pueblo más bien se fortalecía más. Entonces, ¿qué hace el diablo? Viene a robar, a matar y a destruir, y dijo, bueno, tengo la solución. De ahora en adelante, todo niño que nazca lo van a ahogar en el río. Y esto es una ley. Y se lo dijo a todos. Y era una ley que había que cumplir. Y aquí estamos en el escenario, porque está a punto de nacer Moisés, que era un niño que iba a nacer bajo esta ley. Gracias.
Esto es sencillo, como les decía, Dios te prospera y el diablo te lo quiere robar. Estamos en guerra. Y esto es algo que hay que entender, porque esta es la realidad espiritual de los tiempos de prueba. Si adelantamos al nacimiento entonces de Moisés, que este es el versículo central del mensaje de hoy, y ahora le quiero compartir algo hermoso, vamos a pasar a Éxodo 2, solamente el versículo 2 y 3, que dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó, o sea, la llenó, la preparó, le cerró los huequitos por debajo con asfalto y brea, siendo como una barquita, ¿verdad? Y lo colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Ok? Esta mujer, una mujer hebrea, viene y se casa con este hombre, queda en embarazo, no se sabe por supuesto en ese tiempo si es niño o es niña, pero el momento en el que el niño nace, obviamente ya sabemos que es un varón. Y esta mujer tenía un escenario que le rodeaba sumamente fuerte. Si alguien se enteraba de que ella había tenido un varón, iba a ir a decir, y había derecho de que le quitasen al niño y lo ahogasen. Eso era lo que había que hacer. Y todo el mundo, y las personas especiales, cuando están viviendo bajo un régimen de temor, normalmente hacen, ¿verdad?, lo que le toque al otro para que no le toque a uno. Entonces era sumamente peligroso, pero esta mujer fue valiente. Y aún con el peligro de que alguien más se diera cuenta de lo que estaba pasando en su casa, ella decidió alimentar y esconder al niño durante 3 meses. Pero llegó el día en el que ya no era posible hacer esto, era fácil que se dieran cuenta. Entonces ella tomó una decisión y fue y juntó material y utilizó sus conocimientos, que como les decía antes, claro, suman. Utilizó sus conocimientos, pegó un montón de ramitas, puso brea, alistó ese pequeño lugar donde poner al bebé y tomó la decisión, no sé si se entiende, de poner a ese niño en el río. O sea, esta mujer amaba a su hijo. ¿Por qué lo puso en el río? Vamos a la siguiente filmina. Analicemos el escenario. El paso 1, ella ya se enteró que había una guerra, ¿verdad? Como repasamos antes. Ella ya vio que había peligro y que le podían destruir, le podían quitar lo que ella tenía, su bendición, ¿verdad? Pero ella tuvo que haber pensado que había algo más. Por eso ella tomó esa decisión. Y ahora llegó al paso 2, que les mencioné antes. Ella analizó el escenario. Entonces, ¿qué dice en el punto A? Ella pudo haber entendido que el propósito del Señor no puede detenerse solo porque el diablo quiera destruirlo. Hay que conocer a Dios para decir, voy a hacer esto. Y hay que conocer al diablo y decir, lo voy a hacer. Porque mi Señor, como vimos antes, está por encima de la situación. Y el diablo sí quiere destruir a mi hijo. Y el punto B es que la manera en la que enfrentamos el escenario de prueba que se nos presenta es vital para que el propósito de Dios prospere en nuestras vidas. Esta mujer pudo haber hecho un montón de cosas por miedo. Es más, yo analizaba el escenario y yo decía, yo soy tan, digamos, yo pensaba como ser humano, en mi carácter, yo tal vez, María José, que el Señor me perdone, pero yo hubiera ido a buscar a Faraón y toco la puerta y decir, en un momento, mi hijo es especial y usted no me puede hacer esto, y empieza uno a pelear con sus propias fuerzas. Ella supo que nada era suficiente. Tenía que haber algo más, tenía que haber algo mayor, y tomó la decisión de poner a su bebé en el río. Es que es demasiado fuerte. Es entregar a ese hijo. Pero si ella no hubiese tenido fe, sabiendo que había algo más grande que toda la situación que ella personalmente estaba viviendo, nunca lo hubiera puesto ahí. Ella tenía algo claro. Ella sabía que podía haber algo más. ¿Podemos pasar, Raquel, por favor? Gracias. Si ella hizo esto es porque ella sabía que había esperanza,
y ella sabía que había una oportunidad de que su hijo se salvase. Entonces yo le quiero preguntar a usted, yo quiero ser sincera con usted hoy, yo creo que yo no hubiera sido esa mujer. Hoy, con la sabiduría del Señor, sí, pero en ese momento, ahí, yo no sé qué yo hubiese hecho. Este acto de amor al Señor dice demasiado. Dice demasiado. Dice: Señor, yo te creo. Señor, yo te amo. Señor, yo confío. Señor, tú eres dueño del futuro. Señor, lo que tú traigas, yo lo acepto, pero te lo voy a dar a ti. Te quiero preguntar hoy, hermano, con sinceridad y con mucho amor, porque es la pregunta que yo me hice cuando estaba preparando esto. ¿Cuántas veces le ponemos un cartel de negatividad, de miedo paralizante o de pérdida a nuestras luchas antes de poner el bebé al río? Son demasiadas las ocasiones en mi vida en las que yo me he sentido derrotada antes de tan siquiera decir: Señor, tú eres la batalla. ¿Cuántas veces decidimos dar el paso adelante y poner el bebé al río? Es algo que no es tan sencillo, pero tenemos el amor, el cuidado y la protección de Dios y la enseñanza como para que esto nos transforme para siempre. Esta madre se paró contra todas las cosas. No era solo al niño al que le podían hacer un daño, era a ella también y a su esposo. Tenía demasiadas amenazas desde el momento uno y ella lo amaba. Pero hubo un momento en el que había que tomar una decisión y ella lo hizo. Entonces será, hermanos, que con nuestras actitudes ante las pruebas que estamos viviendo o que vayamos a enfrentar, operamos a veces más con el plan del enemigo o con el plan del Señor. Porque muchas veces, cuando no decidimos quitarnos de encima todo eso que somos nosotros como seres humanos y no poner el bebé al agua, estamos cooperando sin darnos cuenta más con el plan del diablo que con el plan que Dios tiene para nosotros, porque estamos atrasando el proceso. Ver la prueba de frente, reconocerla y seguir los pasos de sabiduría y de amor que el Señor nos da, acelera la manera en la que nosotros nos podemos fortalecer para entregarle eso que estamos pasando al Señor. Pensemos por un momento lo que pudo haber sido para ella poner a este bebé en la canasta. Y no solamente, y aquí hay una parte importantísima, que no solamente confiar en el Señor, sino que es decir: Señor, yo confío, pero es en verdad. Entonces voy a soltar. Y eso es algo que es difícil para nosotros a veces. Sí, amamos a Dios, sí, confiamos en el Señor, pero nos cuesta mucho ponerlo absolutamente todo en las manos del Señor y echarnos nosotros para atrás. En este caso ella ya entregó y dio los pasos para atrás para que el Señor hiciera lo que iba a hacer. Aferrarnos a nuestros propios recursos siempre va a ser insuficiente. Seamos conscientes y valientes para depositar y soltar. No le ponga algo en las manos al Señor y no suelte usted las manos debajo de las del Señor. No diga: Señor, traigo esto a tu altar, pero me voy a quedar aquí para ver si lo estás volviendo a ver. No diga: Señor, te lo estoy entregando, pero voy a llamar 10 veces a ver si ya está la respuesta. Entréguele al Señor su prueba y suéltela. Y dedíquese a orar, a agradecer, a estar gozoso, a aprender lo que le toca aprender y a avanzar, porque esto va a ser para crecimiento. Yo soy de las personas, y no estoy mintiendo, de verdad, que tal vez mal digo o he dicho, y ya no lo voy a decir, porque a mí tantas veces, tantas cosas, ¿verdad? Sí, me ha tocado, el Señor sabe, de todas y cada una de ellas, el Señor me ha sacado, y he crecido,
no por nada, sino porque Él me ama y me ha permitido vivir las pruebas para crecer, porque si no, ¿quién sería? ¿Dónde estaría? ¿Verdad? Voy a leerles otra versión de este mismo texto, porque me encantó como lo dice aquí, porque esto es lo que pasa cuando usted pone su bebé al río. Dice Éxodo 2, de 2 al 10, otra versión. Cierto hombre de la tribu de Leví tomó por esposa a una mujer levita. Esta concibió y dio luz a un niño, y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la recubrió con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del Nilo. Ustedes saben el tamaño del río Nilo. Búsquenlo. El río Nilo, lleno de lagartos y de muchas bestias marinas de ese tiempo, con una dimensión enorme, lo puso ahí. Dice, la hermana del niño se mantuvo a distancia para ver lo que acontecería. Sucedió que la hija del faraón, descendiendo al Nilo para bañarse, y mientras se paseaba con sus doncellas por la ribera del Nilo, ella vio la arquilla entre los juncos y envió a una sierva suya para que la tomara. Esto lo explica un poquito más, ¿verdad? Como que lo desglosa más esta versión. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, ¿qué dijo? Este es un niño de los hebreos, o sea, que aquí no había nada escondido. La hermana de Faraón sabía que era un niño hebreo. No había duda para ella. Y ella tenía toda la obligación y todo el poder, y por qué no, los sentimientos dentro de ella para decir, mátenlo, vuelquen eso, es un niño hebreo. Aquí ella supo que era un niño hebreo. ¿Qué pasó después? ¿Podrías pasar a la otra, por favor? Gracias. Entonces, la hermana del niño preguntó a la hija del faraón, ¿iré a llamar una nodriza de las hebreas para que críe al niño? La hija del faraón respondió, ve. Entonces la muchacha fue y la llamó, ¿a quién? A la madre del niño. ¿A quién llamó? Es que ustedes no me digan a mí que el Señor no es, o sea, es que el escenario que Dios saca es tan misterioso. Es que es tan perfecto y a veces solo ocupamos entregar y soltar, poner el bebé al agua y soltar y decirle, Señor, esto es tuyo, esta guerra te pertenece, que se haga tu voluntad, y nos sorprende con cosas, siempre. ¿A quién llamaron? A la mamá del niño. Y la hija del faraón le dijo, vean este regalo, llévate el niño y críalo. Yo te lo pagaré. Suelten, entreguen, confíen. Hay algo mejor a la vuelta de la esquina. Ay, porque Dios es grande. Y la mujer lo tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella se lo llevó a la hija del faraón, que era un trato. Y él vino a ser para ella su hijo. O sea, esta mujer lo adoptó como si fuese su propio hijo. Y ella le puso por nombre Moisés, que significa porque de las aguas lo saqué. Lo que la mamá de Moisés hizo definió en quién se convertiría Moisés. Su nombre, el hombre, la oportunidad de vivir en el palacio, conocer todas las costumbres, ser educado, aprender del mundo, llenar su cabeza de conocimiento, ver con otra amplitud, para luego convertirse en el hombre que sabemos
que se convirtió y hacer por el pueblo del Señor lo que estaba llamado a hacer. Desde que fue puesto en el vientre de esa mujer, pasó en principio porque esa mujer no refunfuñó, porque tomó la decisión y porque se atrevió a dar el paso de fe. Claro que yo no estoy en la mente de esa mujer, claro que seguro tenía miedo, claro que de fijo tenía demasiada preocupación, claro que fue difícil, pero tomó tiempo para hacer la mejor de las barquitas para que no se le metiera el agua, porque llegó hasta donde estaba la otra mujer. Y seguro con las manos temblorosas, como usted y yo, cuando estamos enfrentando una prueba, puso a ese niño en el agua. Pero ya el Señor tenía lo que estaba después de eso para ella. Probablemente si ella no lo hubiera hecho en ese momento, la historia sería diferente y no, ni siquiera entremos en eso porque el Señor es rey y solo Él sabe. Pero esto el Señor quiere que lo veamos. Esta mujer no tiene ni siquiera nombre, no se le menciona su nombre. Es solamente esos 2 versículos que les leí antes donde se habla de ella. Pero qué trascendental. La decisión que tomó y la manera en la que la ejecutó. Entonces volvemos a la primera frase que teníamos en la primera filmina. Ahora sí hace mucho sentido. La actitud y la forma con la que enfrentamos la prueba determina el proceso, la misma y su resultado. Actitud. Paso 1. Actitud. ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el diablo? No queramos a veces minimizar tanto al diablo como para creer que él no está haciendo lo que él dijo, que el Señor dijo que el diablo hace. Si le creemos a Dios, le creemos en todo. ¿Cuál es este escenario en el que yo estoy? ¿Esto es una guerra? Sí, es una guerra, pero es una guerra espiritual. Ok. ¿Quién está en control? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Cuál debe ser mi siguiente paso? ¿Dónde me quedé trabado? De los primeros 4 pasos, ¿dónde estoy? Hagámonos un autoexamen. ¿Qué me está faltando? ¿Sabiduría? ¿Valentía? ¿Reconocer que el Señor es Dios verdaderamente? ¿Soltar? ¿Qué falta? Y con esto no quiero decirle que su escenario se va a resolver en un día. Quiero decirle que su escenario de prueba va a ser el que el Señor quiere que usted viva, para que lo viva como le toca, para que el resultado sea el que el Señor quiere. De ninguna prueba, hermanos, hemos salido peor que como entramos, yo lo puedo decir. Por más larga, por más dura, por más fea. Cuando usted se agarra de Dios y de sus verdades y le toca a usted ser responsable y lo entiende, abraza esa responsabilidad y ejecuta, las cosas empiezan a cambiar. Siempre es así. Hay diferentes momentos. No todos estamos en el mismo lugar. Y eso no importa para nada. Créame, eso no importa para nada. Si usted está comenzando, si usted no sabe dónde está, si usted no entiende bien para dónde va, si usted cree que avanza pero siente que retrocede, si usted sabe mucho de la palabra o no sabe absolutamente nada, si hoy es su primer día o es su día 1000 pero se siente como que estuviera en el día 0, todas esas cosas las vivimos los hijos de Dios. Pero el Señor siempre está. Su misericordia es perfecta. Cuando yo no conocía a Dios y empecé en el Señor, fue demasiado abrumador para mí. Y cuento esto porque el testimonio de nosotros como hermanos alimenta a los otros hermanos. Yo no sabía nada, pero empecé por la única, solo el Señor lo sabe, hasta el día de hoy no lo tengo claro, con una guerra, con una lucha espiritual que fue demasiado fuerte para una persona que no conocía, para una persona que con costo sabía quién era el diablo, o quién era Dios, o qué pasó. Y yo no entendía lo que pasaba, y Dios sabe, yo creí que yo me estaba volviendo loca en algún punto, porque yo no entendía el mundo espiritual. Y las guerras que tenía eran demasiado fuertes.
eran horribles, eran de mucho miedo, horrible, de verdad. Yo no sabía orar, yo no sabía clamar a Dios, yo no sabía cómo. Pero vean, en una casa, y en muchas probablemente ustedes han visto, que yo iba cuando yo estaba pequeñita, yo entraba siempre, y ni siquiera era una casa cristiana, había una Biblia abierta, y era el Salmo 23, y yo solo leía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo me acordaba que algo decía de los valles, pero en serio, yo solo me acordaba de eso. Y yo en media guerra, cuando el diablo me tenía la boca apretada para que yo no pidiera auxilio del Señor, porque yo no sabía cómo, yo solo repasaba dentro de mi mente: el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Esto lo dice la Biblia, el Señor es mi pastor, algo va a pasar, el Señor es mi pastor. Nunca, nunca me abandonó el Señor, porque Él es nuestro pastor. Tenga usted mucho o poco recurso, el Dios de usted y mío es el mismo. Entendamos el carácter de Dios, entendamos el amor de Dios, busquemos para nosotros la voluntad de Dios, que poquito, mediano o grande, el proceso que hayamos vivido en Él siempre es suficiente, porque Él nos conoce por dentro y por fuera y sabe lo que necesitamos. ¿Puedes darle por favor siguiente la primera? Entonces, haciendo este mensaje, me acordé de eso que me pasaba con el Salmo 23 y creí en un principio que no lo iba a poner hoy. Y hoy en la mañana, en la madrugada, me levanté muy temprano, porque ha sido unos días, y empecé a repasar, y el Señor me dice: Salmo 23, vamos a leer cuál es la promesa de Dios para nosotros en este Salmo. Dice así, Salmo 23, 23 del versículo 1 al 6, disculpen que se me fue ese 23 doble. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vean qué belleza. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas la mesa delante de la presencia de mis angustiadores, y unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No necesitamos mucho más. Tenemos que entender que hay que soltar al bebé. Es necesario. Esta promesa, hermanos, nos infunde de poder y de aliento, como dice ahí. Esta promesa nos dice que cuando estemos cansados nos va a hacer descansar, y que es el buen pastor que me va a pastorear constantemente cuando esté renqueando, cuando me esté alejando, cuando me esté confundiendo. También dice que va a confortar mi alma cuando me duela y no sepa qué hacer. Y lo va a hacer por amor de su nombre, eso no es cualquier cosa. Y cuando estemos en valle de sombra y de muerte, y cuando los enemigos se acerquen, Él va a estar con nosotros y va a servir la mesa y va a hacer nuestra copa rebosar. Y el bien y la misericordia nos seguirán cada día. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir acá en la iglesia un mensaje sobre la voluntad de Dios, y les contaba que este es mi versículo preferido en los últimos tiempos, y lo quise traer de nuevo porque verdaderamente es que es verdad. Esta mujer vivió esto. Ella vivió lo que nadie se imaginó, lo que ella misma no pudo haber pensado. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparados para los que le aman. Ese escenario
de que recojan al bebé, ese escenario de que se lo traigan a su propia madre, ese escenario de que lo pueda criar a que está grande, que se vuelva un hombre de éxito, conocedor, que ella admire. Ella sabía todo lo que estaba pasando en la vida de Moisés después. Eso puede ser para usted y para mí, en el nombre poderoso de nuestro Señor, que está para nosotros, y así como estuvo para ella y estuvo para Moisés, está para usted y está para mí, para nuestros hijos. La actitud con la que enfrentamos la prueba lo cambia todo. Espero que sea un mensaje que les haya bendecido. Fede, ¿puedes venir, por favor? Cuando oraba y hablaba con el Señor hoy por la mañana, me decía el Señor que Fede le tocaba hacer el cierre de la oración de hoy. Así que bueno, los quiero bendecir, hermanos. Quiero decirles que los amo, que amo al Señor, que estas son palabras que tocan el corazón y a veces lo ponen a uno así medio, ¿verdad? Pero son palabras que después, cuando las medita, lo que le dan es fuerza. Así que el Señor les bendiga.